¡Hey, Cenicienta! La carne blanca no está en venta. Debes estar trabajando y la medianoche está muy cerca. Te equivocaste de marca. Hola a todos, les habla Cordura Artificial. En esta ocasión, pues les voy a hablar sobre una película que vi muchas veces a lo largo de mi vida. Hablo de Sangre por Sangre o Blood In, Blood Out. Una película que es extraña porque tanto tiene mucho aprecio en México, no sé si en el resto de Latinoamérica, como que parece que también ha pasado totalmente desapercibida fuera de México o de Latinoamérica. Es una película un tanto intensa, es casi una épica, dura 3 horas, pero esta épica ocurre en un mundo de pandillas, de chicanos, de violencia, de crimen, de un montón de cosas más. Es una película que personalmente me dice mucho sobre lo que es el mexicano. A pesar de que la película hable más de los chicanos, me parece que es una película que habla mucho y pone preguntas sobre la identidad racial que hoy día aún no tenemos respuestas satisfactorias ni conciliadoras para una película que ya es bastante añeja. Hay ciertas personas que mencionan y ensalzan la idea de que no requerimos identidades nacionales para existir, que simplemente no hay razón alguna para decir yo soy mexicano, yo soy estadounidense, yo soy esto o lo otro. Sobre todo motivados por lo peor que ha dado el nacionalismo en el pasado. Pero decir simplemente que todos deberían de perder sus identidades nacionales y culturales y que ya con eso gran parte de los problemas del mundo se solucionarían, no solo es utópico, o sea, no es algo que pueda ocurrir de la noche a la mañana, ni siquiera en varios años, sino también es autoritario, es una obligación que pones a los demás. También es muy idílico, simplemente generamos una pertenencia al lugar donde estamos, aunque sea una pertenencia débil. El clima y nuestro lenguaje, el arte y un montón de cosas más van performando lo que se llama una cultura. Y en ese afán de decir que nadie debería de tener cultura para que todos seamos ciudadanos del mundo, se pierde mucha riqueza, pero sobre todo se pierde esa necesidad del humano de pertenecer. Esto es algo muy importante de entender para poder entender lo que es Sangre por Sangre, esa necesidad de pertenecer. Es muy fácil decir que nadie debería tener nación y nada por el estilo cuando te va bien, cuando tú al llegar a un país te puedes quedar en un hotel o 1000 cosas más. Pero solo te sientes como un extranjero, solo entiendes el gran valor que tiene tu tierra, por así decirlo, hasta que te toca estar en otro país donde prácticamente nadie comparte tu cultura, donde prácticamente no hay raíces tuyas, donde el simple hecho de practicar tu identidad es algo que genera ruido a la sociedad. Sin embargo, el problema de México, y es algo que recalca muy bien Sangre por Sangre, quizás sin darse cuenta, quizá intentándolo, es una incomodidad identitaria racial. En México está mal si eres moreno, porque perdonen lo que voy a decir, prieto que se cree mucho. En México está mal si eres indígena, porque si por un lado te dicen, wow, es que nuestras raíces indígenas y todo por el estilo, prácticamente a nadie le importa un carajo que sea la población indígena los que más presentan índices de pobreza elevada. Además de que en sí hay un choque entre las cosmovisiones y las vidas indígenas con todo este progreso de la economía, de la globalización, del choque de diferentes culturas. En otras palabras, estamos construyendo un país al que deja tú que no le importen los indígenas. También le dejan de importar cada vez más las personas que no están dispuestas a aceptar todas las reglas que pone este nuevo sistema. Ser blanco también está mal. Si eres blanco y haces cosas de moreno, los morenos te van a tratar mal. De hecho, ser blanco en México es prácticamente vivir en una condescendencia generalizada y sublime. Pues como es blanco, seguro es más tonto, es mimado, es de clase alta, es menos que yo de algún modo u otro. Entonces, ser moreno, ser blanco, ser indígena está mal en México. Bien, no es un racismo directo, más bien todo es muy sublime. Estos tipos de ataques, estos tipos de conversaciones se llegan a dar todo el tiempo. En Sangre por Sangre, quien presenta estos dilemas es principalmente el personaje de Miklo Belka y el Gallo Negro. Miklo por su lado es blanco, pero siente mayor afinidad por parte de su familia, una familia un tanto más humana y más conectada. Su familia chicana y mexicana.
Por tanto, él mismo deja de aceptar su propio color de piel y pasa a pensar o a intentar ganarse el respeto de los chicanos. Trata de dejar de ser blanco, por así decirlo. En este punto debemos de decir, pero ¿por qué alguien blanco no puede ser chicano? Bueno, no es que tu color de piel te imposibilita hacer algo. El problema y la situación es que el color de piel se ha quedado muy conectado a una identidad. Tanto así de que con el tiempo se vuelven casi indistinguibles, generando de hecho una estructura de racismo aceptada. Una estructura donde dices, nosotros los morenos somos así, y si no te gusta, te aguantas. Obviamente es un racismo aplicado a uno mismo, pero es un racismo que sirve para generar esa sensación de cohesión de grupo, esa sensación de identidad o al menos de protección mutua. El gallo negro por su lado comienza siendo un orgulloso chicano, el clásico tipo que puede reventarle la boca a quien sea, alguien orgulloso y siempre reticente a la gente que viene de fuera, pero que luego de una situación desfavorable, en la cual esta identidad chicana le quita a un hermano y envía a la cárcel a Miklo, pues empieza a volverse un policía, empieza a trabajar para el sistema, por así decirlo, así lo maneja la película. Y más que eso, en realidad empieza a representar un odio a sí mismo, una constante falta de aceptación de lo que es él. Y sí, nuevamente aquí sale la pregunta, ¿cómo de lo que es él? Entonces el chicano tiene que ser, el mexicano tiene que ser un delincuente, tiene que estar siempre contra el sistema. Ahí nuevamente surge este gran dilema sobre cómo, queremos tener nuestra identidad en tierras extranjeras o en un país donde, vaya que si hay malditos problemas para hacer algo, esto no significa que esta identidad sea la del bueno, sino por el contrario, la vemos como un contrasistema. Entonces el gallo negro comienza a odiarse por ser un policía y eso se nota en su completo desapego para con todo lo que alguna vez fue, y eso se expresa claramente al final de la película. El personaje que representa muy bien estos cánceres de la propia identidad, si se puede decir tanto mexicana como chicana, es el mero mero, Montana. Montana es un hombre que está en prisión. Es alguien que es a su vez una especie de dirigente para los chicanos en ese lugar. Sin embargo, él tiene un sueño, él simplemente quiere dejar atrás toda la violencia. Él lo entiende, se da cuenta que la más de las veces a muchas personas fuera del sistema penitenciario les parece adecuado que los internos se destruyan unos a otros, porque para ellos es menos pago de impuestos y ya, que al estar dentro de prisión todos ellos son menos que basura, y al ser chicanos son basura entre basura. Intenta que las cosas sean de otro modo, aunque simplemente no encaja. No sabe cómo lograrlo y al final este mismo sistema lo devora, se lo come. Acaba con él. Y curiosamente, a pesar de que la película te hace creer que han sido otras pandillas, es la propia identidad que posee la que se lo devora. Aquí esta película da un fuerte golpe a toda la identidad que solemos tener en México, y por extensión un tanto los chicanos. De fregarte al otro, de ser el güey que haga la tranza, por así decirlo. De ser el que entre comillas es el más chingón que el sistema. Entonces aquí vemos que si bien esta identidad racial sirve para intentar proteger o para intentar tener algo de fortaleza ante un sistema un tanto incompatible, no deja de estar llena de contradicciones y podría ser bien hasta otro elemento de perdición para la gente que llega a tener esta identidad. Pero la película no solo plantea que uno tenga esta identidad porque quiere y porque se va bien perrón traer tu ranfla bien pirulas, sino porque las calles te devoran. Eso es algo en lo que yo puedo estar muy empático. Y en esta película pues tenemos a Crucito, un artista, alguien que va para afuera, alguien que va para algo bueno, pero que pues, también es devorado por las calles, por la violencia entre pandillas y por esas peleas y disputas territoriales. Disputas territoriales que tan pronto se llega a la cárcel se olvidan. Más que ser discursiva, esta película es una película de retrato. No intenta como decir, y esto es lo que tenemos que hacer los mexicanos, los chicanos para salir adelante. No trata de hacer eso, simplemente trata de mostrar. Por eso la película hace que el personaje de Miklo Belka, por ejemplo, no tenga un arco cerrado, sino por el contrario, su arco de personaje solo se expande al final de la película. Él no ha aprendido los problemas de la identidad chicana, simplemente ahora, por el poder,
va a seguir haciendo y haciendo y haciendo más. Lo ha intentado afuera, pero el propio sistema penitenciario le ha impedido funcionar de una buena manera allá afuera. Entonces al final lo único que le termina quedando es volver a ese sistema penitenciario y ahí vivir, ahí conquistar, ahí hacerlo todo, a pesar de que todo termine en un baño de sangre. En el caso de Crucito vemos también que, si bien ya está un tanto mejor, los años perdidos nunca van a regresar. El Gallo Negro, por su lado, pues a pesar de que es el que mejor ha terminado, no puede evitar tener un dilema y un conflicto interior que le causa mucho dolor, una culpa insostenible de haber sido lo que es, una culpa insostenible para con su propia identidad. Y así es como termina la película, en medio de resiliencia. No termina con un y todos vivieron felices para siempre o todos estaban jodidos para siempre, sino en la idea de que va a ser y va a seguir siendo una lucha constante. Si bien cuando vi esta película de niño me atraía más esa idea de los gángsters mexicanos, hasta me aprendí varios diálogos porque decía, demonios, qué genial película. Ahora que la vuelvo a ver varias veces, por cierto, me doy cuenta que es una película un tanto más profunda de lo que creí. De algún modo u otro, ver esa representación de lo que en parte fue mi infancia en el cine o en la televisión fue algo muy importante. Para ir terminando, lo mexicano es lo incómodo. Lo chicano potencia esa incomodidad, esa sensación de ser extranjero. Si bien el mexicano tiene algunos espacios donde todavía puede sentirse mexicano sin sentirse un anacronismo, ya saben, una persona de otro tiempo, como un cavernícola, o no sentirse culpable por ser lo que es, seguimos siendo un pueblo cuya fundación está muy herida. Tenemos raíces, nombres y hablamos el español, pero odiamos a los españoles. Bueno, al menos hablando generalmente, no digo que todos los odien. Se odia esta raíz española porque se nos ha enseñado y se nos ha hecho ver una y otra vez que ellos eran los malos y nosotros, porque esa es una tontería, suponer que nosotros éramos los mexicas o incluso los otros pueblos, éramos los buenos. Cuando vemos nuestros edificios, vemos nuestras tradiciones, nuestro lenguaje e incluso en algunas ocasiones nuestra propia piel, vemos que no somos tan parecidos a los mexicas. Si bien sí tenemos mucho de ellos, no todos pueden decir que se sienten muy identificados con lo mexica, y más porque en general también hay cierta ignorancia sobre ellos. Además de que, como ya lo expliqué, hay un racismo en contra de las personas indígenas y de las morenas. Entonces, por un lado, no queremos ni ser el hijo del español malvado, ni por un lado, el hijo del prieto perdedor. Perdonen que lo diga así, pero esa es la forma en la que se entiende. Concluyendo, la película trata sobre los lazos humanos. Esta idea de la familia es lo que más choca y lo que más fuerte pega en la identidad mexicana. Muchos podrán decir que dentro de su familia tienen 1000 primos, 1000 tíos y todo eso, y que entre esos primos hay un primo que tomó el mal camino, suelen así decirlo, otro primo que se hizo policía y ya no le habla a la gente, otro que se casó con una persona de mejor estatus socioeconómico y ya tampoco habla, 1000 cosas. Pero aún así persiste esa idea de que, bueno, pase lo que pase, según las dificultades que encontremos seguimos siendo familia. Claro, este concepto por diferentes cuestiones económicas cada vez se ve más atacado, pero aún así el mexicano mantiene esta idea de la familia, a pesar de las diferencias, y ese es justo el dilema principal de Sangre por Sangre. Miklo, el Gallo Negro, el Crucito, son familia, pero toman caminos muy diferentes uno con otro, al punto en el que llegan a enemistarse, llegan a odiarse, pero permanece esa idea de que no importa lo que hagan, ese lazo humano de que son familia no se puede romper, tanto con consecuencias negativas como con consecuencias positivas. Al final la película aboga por un mensaje de resiliencia y unión de las personas ante las crisis. Por eso dice Crucito que al final solo eran 3 chavos sobreviviendo en una zona de guerra. Así que bueno, no les he dado prácticamente spoilers, o sea, les he mencionado los significados del final y todo eso. Si no la han visto, pueden ir a verla, está totalmente en YouTube, está entera. Sin más por el momento, se despide Cordura. La superioridad moral nacida de los mitos históricos es artificial.